Bienvenidos a la ponencia magistral dentro del marco del Foro de Comercio Ilícito de la Cámara Americana de Comercio, con su orador invitado internacional, Moisés Naim. Por la invitación a AmCham, gracias a todos ustedes. Yo tengo vínculos profundos con vuestro país, yo los visito con frecuencia, tengo afectos, amigos, intereses acá, así que me siento en casa y veo que en la sala hay muchas caras conocidas y de amigos. Cuando yo escribí el libro Ilícito, que salió en el 2005, nunca imaginé que 10 años después yo todavía estaría hablando sobre el tema. Pero resultó ser que cada año hay más interés por el tema, cada año el libro se vende más y cada año hay nuevas sorpresas en este campo. Y una de las afirmaciones que hice en ese libro, que hago en ese libro, es que el contrabando está cambiando el mundo. Eso puede parecer una exageración promocional, puede parecer una afirmación que solo está motivada a ser tremendista y para llamar la atención. Pero si yo les pregunto, uno cuando lee los análisis de cuáles son las tendencias mundiales que más preocupan a la gente, yo formo parte de varios grupos mundiales que analizan los riesgos que hay hoy en día. Inevitablemente siempre está en la lista de esos riesgos, de esas amenazas que tiene el mundo, el terrorismo islámico, ¿verdad? Y últimamente con ISIS y el ejército islámico y todo lo que hemos visto, y acabamos de ver el avión ruso que cayó en el desierto de Sinaí, que parece que es una bomba, etc. Así que el terrorismo islámico es un tema importante. Sin embargo, el contrabando tiene más impacto en el mundo como amenaza que el terrorismo islámico. Es sorprendente, ¿no? Hasta que uno empieza a pensar cuántas familias han sido tocadas de alguna manera u otra por el terrorismo islámico. Pongan el número que quieran, pero ese número no es más de 10 millones de personas, quizás es muchísimo menos. Y compárenlo con el número de familias que han sido tocados por algún aspecto del contrabando. Y estamos hablando del tráfico internacional de personas, el tráfico internacional de productos falsificados, de copias, de drogas, por supuesto, de dinero, del lavado de dinero, de armas. Y son los 5 más importantes tráficos que yo discuto en el libro Ilícito, más otros, como por ejemplo el tráfico de órganos humanos, el tráfico de desechos industriales, y otros más que están creciendo a gran velocidad. El punto es que como el contrabando ha sido siempre parte de la historia de la humanidad, hay jeroglíficos egipcios en las pirámides en las que se habla de las penalidades que le iban a dar a quienes traficasen ilícitamente con sal y no pagaran el tributo que los faraones exigían a quienes hacían el comercio de sal entre fronteras. O sea que estamos hablando de un fenómeno de siempre que viene con lo... Entonces es muy fácil decir, bueno, contrabando, mercados negros, tráficos ilícitos los ha habido siempre, o sea que no hay nada de nuevo. Pues lo que el libro mantiene, y yo mantengo, y creo que ustedes también detectan, es que en realidad sí hay mucho de nuevo. Ya no es más de lo mismo.
Históricamente, el contrabando, el tráfico ilícito, ocurría entre países adyacentes. Había un país que tenía una frontera con otro y entonces se producía por mar o tierra el transporte de un producto que si uno lo compraba en A por X y lo transportaba a B y ahí se ganaba 3X, ese era el negocio. Pues ahora resulta que todos somos vecinos. La globalización ha hecho que todos seamos vecinos. La República Dominicana, por ejemplo, es vecina de China. Hay un comercio muy importante de todo tipo de cosas entre este país y China. También hemos detectado, y hay casos, de traficantes de drogas nigerianos que operan en Tailandia. Así, Tailandia y China son, Tailandia y Nigeria son vecinos. Ustedes saben que hay un importante tráfico de narcóticos que sale de Colombia, Bolivia y Perú, llega a Venezuela y en Venezuela sale por barcos y por aviones privados a Guinea-Bissau, en África. De allí es transportado en camiones todoterreno al norte, a Marruecos, Libia, Túnez, de donde llega a los mercados más importantes de consumo de ese tipo de drogas, que son Italia, Francia y España. Así, Guinea-Bissau, Venezuela, Colombia, Bolivia, terminan siendo vecinos de Francia, Italia y Europa. El tráfico, este contrabando, es hoy en día muy distinto de lo que era. Es más global, como ya lo he dicho, pero ha sido revolucionado por la tecnología y por los cambios en la política. Cambios que han conducido a la apertura, a la integración, a la facilidad del comercio, que son todos muy bienvenidos, pero que el comercio de todo tipo de cosas también incluye el comercio de productos ilegales, ¿no? Pero también se ha hecho mucho más grande. Por supuesto, cuando uno tiene un mercado global, no es lo mismo hacer contrabando entre Haití y la República Dominicana y hacer contrabando entre Haití y un mundo. Ese es un mercado donde tomar el 1% del market share de ese mercado estamos hablando de montos enormes, lucros enormes y por lo tanto incentivos enormes. Más grande, más globalizado, más diverso. Los números son extraordinarios y también son extraordinarios porque es insólito la cantidad de productos que están siendo traficados ilegalmente. De hecho, entre los especialistas en el tema, se considera que no hay ningún producto que tenga éxito comercial global que no sea copiado y comerciado internacionalmente. Un indicador de éxito comercial es que su producto sea copiado y comerciado. Yo me siento muy orgulloso, por ejemplo, que el libro ilícito lo pueden encontrar en copias falsas en varios países del mundo. Hay maneras de pensar en esto que pueden ayudar a aclarar algunas de las enormes implicaciones que tiene. Esto es un tema tan abrumador porque es tan grande y es tan diverso y toca tantos aspectos que a veces es difícil aclarar ideas. Uno de los temas que es muy importante entender es que los canales de distribución, la cadena de valor de este negocio ha cambiado drásticamente. Es muy importante cuando uno habla de crímenes, como lo es el contrabando, es muy fácil caer en denuncias de tipo moral. O sea, es ilegal y es deshonesto y es criminal y eso no se hace. O de tipo, de alguna manera, explicar que esto tiene que ver con alguna deficiencia ética de las personas que lo hacen. Pero sin embargo es muy importante entender que esto es un negocio y hay que entenderlo, es más útil entenderlo como negocio y disectarlo como negocio, entender la cadena de valor como se haría en cualquier otra industria que simplemente analizarlo como un tema policial.
o un tema criminal, porque es un negocio y es una cadena. Esas cadenas de comercialización tienen la paradoja de que pueden tener un gran auge en ambientes muy adversos, donde en países fallidos, donde ustedes no se atreverían a invertir, el negocio de hacer productos que después se trafican ilegalmente puede ser muy lucrativo. Si yo les propongo a ustedes, miren, yo tengo un negocio de exportación, yo voy a montar un negocio de exportación que lo vamos a operar desde un lugar que se llama Kandahar, en Afganistán. Yo los invito a que inviertan conmigo. ¿Ustedes se meterían en un negocio de exportación desde Afganistán? Probablemente no. Lo que pasa es que el negocio más importante de Afganistán es la exportación de opio. Y ese negocio termina siendo extremadamente lucrativo. Y forma parte, creo que es un porcentaje enorme, es el negocio más importante que hay en Afganistán. Entonces, cuando se trata de buscar alternativas, Estados Unidos y otros países han invertido miles de millones de dólares en promover industrias alternativas en Afganistán, por razones geopolíticas que ustedes conocen. Todas han fracasado. Sin embargo, el tráfico de opio desde Afganistán sigue siendo un boom. Y si yo les digo, miren, ¿qué les parece si vamos a invertir varios millones de dólares en Bolivia, en la sierra de Bolivia? ¿Qué les parece? Vamos a meternos en un negocio de exportación. ¿Ustedes se meterían conmigo en un negocio de exportación en Bolivia? No. De hecho, en la lista del Banco Mundial de Doing Business, que jerarquiza la dificultad de hacer negocios en diferentes países, Bolivia no sale muy alto. Es difícil hacer negocios en Bolivia y es difícil hacer dinero en Bolivia en el sector privado, a menos que ustedes produzcan y exporten cocaína. La cocaína sigue siendo, Bolivia ahora se ha desarrollado, como ustedes saben, es un productor importante de gas. Bolivia ha tenido en los últimos años una expansión interesante en muchos sentidos. Sin embargo, el negocio más importante sigue siendo la producción de narcóticos. Lo que les quiero comunicar es cómo se entrelaza y cómo está entrelazado este tipo de actividades ilícitas con las economías, y termina siendo la economía el negocio más importante del país. Entonces les pregunto, ¿ustedes conocen algún país donde la industria más importante del país no tiene lazos muy estrechos con el gobierno? ¿Es posible tener una actividad económica que valga 5, 10, 15% del PIB y que el gobierno no esté metido? Que quienes estén a cargo del negocio no tengan cercanía con el gobierno. No. Entonces, cuando estamos hablando de ilícitos que constituyen, por ejemplo, el tráfico anual de literalmente decenas de miles de containers que llevan productos falsificados hechos en China a ser distribuidos en todo el mundo, eso es imposible imaginar que no haya la complicidad directa de muchos gobiernos. Lo cual da una señal muy interesante acerca de cómo pensar sobre este tipo de tráficos. Yo creo que es muy importante entender que ha habido tres transformaciones muy importantes de estos tráficos, que han borrado tres sectores que teníamos muy claros en la mente todos. Uno es el sector privado. Históricamente el sector privado es el sector privado. Otro es el gobierno y la política, y otro es la filantropía. Pues ahora resulta que el crecimiento de estas actividades ha hecho que en el sector privado hay empresas legales, normales, que todos conocemos, formales, que son perfectamente honorables y legales.
pero que coexisten con empresas grandes, importantes, totalmente criminales, ilícitas, que dependen del comercio de ilícitos. Entonces, esa idea de que había tal cosa como un sector privado y después estaban los criminales empieza a ser gris. Hay un área gris muy importante y creciente, donde hay empresas respetables que tienen vínculos sospechosos con empresas no tan respetables. Y eso pasa en todas partes del mundo. Y luego está el área de la política, donde teníamos el gobierno y la sociedad civil. Y el gobierno es el que lucha contra los criminales y tiene la responsabilidad de luchar contra el crimen. Bueno, como ya les he dicho, hay gobiernos, hay países donde el tamaño y la importancia de estas actividades es tal que es imposible suponer que el gobierno no está involucrado. Y si no es el gobierno, son algunos altos funcionarios del gobierno. Y esa es otra diferencia muy importante. La tercera es la filantropía. Históricamente la filantropía era el hacer el bien al resto de la sociedad y estaba a cargo de las personas más prósperas y las familias más prósperas del país. Como ustedes saben, muchos de estos traficantes hoy en día son de los grandes benefactores de la sociedad. Ustedes saben que Pablo Escobar Gaviria, por ejemplo, era uno de los principales financistas. Él era casi un héroe. Cuando él murió, hubo el entierro de él en Medellín. Fue un evento social muy importante donde la sociedad lo echaba de menos porque él había financiado colegios y parques deportivos y equipos deportivos. Era un filántropo. Y lo mismo son muchos de los carteles mexicanos. Entonces es muy normal que cuando una empresa adquiere cierto tamaño y tiene muchas ganancias, dedique parte de las ganancias a lo que llaman Corporate Social Responsibility, que es la responsabilidad social corporativa, que para muchas empresas se lo toman muy en serio, para otras empresas es simplemente una nueva forma de hacer relaciones públicas. Pero si unas de estas empresas de ilícitos son tan grandes y son empresas, ¿por qué suponer que ellas también no van a tener los mismos incentivos, razones y ganas de obtener los beneficios que se obtienen de la filantropía? Que es el sentirse bien por ayudar a otros, pero también aumentar la reputación y la presencia y el contacto con la sociedad. Repito, esas son tres fronteras que teníamos antes más claras, donde era muy claro que había empresas privadas y empresas criminales, empresas privadas serias y respetables que pagaban impuestos, y ahora y todo lo demás, y empresas criminales. Luego hay el gobierno, que es el representante de la sociedad civil, que en teoría está distanciado y separado de la sociedad criminal, y los filántropos. Con respecto al gobierno, quiero decir que uno de los cambios más importantes que ha habido desde que el libro fue publicado en 2005, yo escribí un artículo para la revista Foreign Affairs que me pidió que escribiera una actualización. Pero si tú tuvieras que volver a escribir el libro, ¿qué cambiarías? Y yo dije que había dos temas que habían estallado en importancia desde la publicación del libro en el 2005. Uno es lo que yo llamo la proliferación y el auge de estados mafiosos. Y dos es el crimen cibernético. El crimen cibernético, ustedes entienden lo que quiero decir con eso. En el 2005, por supuesto que existía la Internet, por supuesto que era importante, pero no teníamos el nivel de sofisticación, todo el tema de hacking y todo el tema de robo de identidad y todo el tema de la extracción de información y todo lo que hemos visto, la explosión del crimen vía Internet. Es un fenómeno que ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años y hoy en día es el principal sector ilícito. Hoy en día el crimen de Internet es más grande que el narcotráfico, solo para que tengan órdenes de magnitud. Y lo otro es la proliferación de estados mafiosos. Allí definí que un estado mafioso es el que logra captar, cooptar a los carteles criminales, no para destruirlos, sino para usarlos en beneficio de la élite gubernamental. Es decir,
el Estado logra tomar control de los carteles criminales, de las grandes bandas criminales, pero no con el propósito de erradicarlas de la sociedad, sino con el propósito de usarlas, o bien para intereses de Estado, o bien para el lucro personal de quienes gobiernan, sus amigos y socios y familiares. En muchos sentidos, yo creo que el caso de Venezuela es un buen ejemplo. Hay una larga lista de evidencias que muestran que altísimos personeros del gobierno, altísimos funcionarios oficiales de las Fuerzas Armadas están indiciados de ser activos participantes y cómplices en el narcotráfico. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene una lista larga de altos funcionarios civiles y militares venezolanos que están indiciados de ser jefes del narcotráfico. Es obvio que hay una tolerancia allí hacia el crimen que hace que Venezuela no pueda ser más considerada como un país donde existe el gobierno y existe el crimen, sino que hay una muy compleja interdependencia e interconexión entre gobernantes y criminales. Estas tres fronteras que han sido rotas están siendo enfrentadas de diferentes maneras por la sociedad. Hay varias estrategias que quiero mencionar. ¿Qué hace? Esto obviamente tiene con la pregunta con la que todos ustedes seguro tienen ahora en mente, que es, bueno, si eso es así, ¿qué se hace? ¿Cómo se enfrenta a esto, no? La primera y más importante de los mensajes es la selectividad y entender que este es un fenómeno muy variado que no puede ser enfrentado con frases que se aplican unilateralmente y universalmente a todo lo que pasa. Esto es un poco parecido al cáncer. Usted no enfrenta un cáncer de la piel de la misma manera que enfrenta el cáncer del cerebro. Los dos son cáncer, pero la verdad es que tienen manifestaciones y curas muy diferentes. Entonces, no es lo mismo enfrentar el tráfico de productos de lujo copiados que enfrentar el tráfico de niñas secuestradas que son llevadas como esclavas sexuales por el mundo. Es obvio que estamos hablando de dos temas muy diferentes que tienen que ser enfrentados de manera diferente. Yo también creo que no es lo mismo enfrentar el tráfico de marihuana que enfrentar el tráfico de heroína, por ejemplo. Yo creo que son cosas diferentes que tienen implicaciones diferentes. Pueden tener la misma motivación, que es el lucro y el tráfico, pero no es lo mismo. Yo creo que una sociedad hoy en día puede tolerar más el convivir con el consumo de marihuana que con el consumo de heroína. De hecho, hay varios estados en Estados Unidos que ya han avanzado en ese campo, Uruguay y México también, y hemos visto, yo creo que la tendencia, cuando me vuelvan a invitar dentro de 10 años, es probable que ya una gran cantidad de países hayan legalizado la marihuana. Y eso está bien, no porque fumar marihuana sea bueno, yo creo que tiene efectos negativos y es peligroso, pero no distrae recursos. Yo no quiero que la policía del país esté distraída persiguiendo estudiantes que fuman marihuana. Yo quiero que estén dedicados a atender y enfrentar los crímenes que más amenazan la sociedad. Esto lo utilizo yo como ejemplo de la necesidad de ser selectivo en la conversación. No se puede enfrentar todos los contrabandos todo el tiempo para siempre a la vez. Está destinado al fracaso. El gobierno que intente hacer todo a la vez con los recursos escasos que tienen los gobiernos, claramente va a ser poco. Entonces es importante que la sociedad decida cuáles son las principales amenazas que tiene y que concentre sus esfuerzos en esa dirección. La segunda cosa es el rol del sector privado. El sector privado está enfrentando esto de diferentes maneras. La primera es la tecnología. Yo creo que cada vez hay más tecnología que va a venir en ayuda a enfrentar esto. Hay un caso, es muy interesante, que tiene que ver, y me voy a detener en esto porque creo que es importante y creo que es relevante para la República Dominicana, que es la falsificación de medicinas en todas partes.
Uno de los problemas que hay siempre con el tema del contrabando es que la intuición de la gente es que este es un crimen que no tiene víctimas. Cuando usted compra en un mercado un DVD, un cassette que tiene una película y lo compra a una cienava parte de lo que le costaría comprarlo, usted no siente que allí en ese momento usted está victimizando a nadie. O cuando compra una cartera copiada, o cuando la idea es que la copia y la compra de productos falsificados es un crimen sin víctimas. Y que también es un crimen que es parecido al de Robin Hood, que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Al fin y al cabo, estas son compañías tan ricas y tan poderosas y todo que no les pasa nada si se les copia los productos ilegalmente. Hasta que comenzamos a hablar de medicinas. En Nigeria empezaron a descubrirse, hay un jarabe para bebé, que para los bebés cuando empiezan a sacar dientes, que por supuesto les duelen, entonces ahí se ofrecían este jarabe para calmarle el dolor de muelas a los niños. Ese jarabe, el original, tiene glicerina. Pero hubo productos copiados que en vez de tener glicerina, tenían un producto que se llama glicol dietileno, que es un solvente industrial. Ese solvente industrial, al ser ingerido, ataca el sistema nervioso central, destruye los riñones y destruye el hígado. 84 bebés murieron antes de que se consiguiera la razón de que esto ocurriera. En China, literalmente miles de bebés fueron afectados y algunos fallecieron a causa de que la fórmula, la leche para bebés, estaba contaminada de plásticos. En China, varias obras importantes, puentes importantes, se cayeron porque el cemento que les vendieron estaba adulterado y era falsificado. Esto es para acabar con la idea de que hay crimen sin víctimas, ¿no? ¿Qué hacer y cómo enfrentar? Bueno, otro caso, otro ejemplo que es muy importante de cómo estos traficantes pues están cambiando el mundo, es que se estima que cada año hay 250.000 personas que mueren por utilizar pastillas contra la malaria falsificadas. Se producen pastillas contra la malaria, esto es básicamente en África y algunos países de América Latina. La malaria sigue siendo un problema, pero se sabe cuál es la solución. Hay unas pastillas que solucionan el problema. Sin embargo, unos falsificadores, traficantes, empezaron a producir estas pastillas adulteradas y entonces el componente activo era mínimo o inexistente. Entonces usted se toma la pastilla creyendo que se está curando la malaria, pero no está tomando nada y muere. Repito el número, 250.000 muertes al año por las pastillas adulteradas de malaria. Y bueno, y como ya dije antes, no hay producto comercialmente exitoso que no sea copiado. Por lo tanto, es bastante probable que algunos de los productos más populares del mundo de la medicina que ustedes consumen hoy en día en este país sean copiados y sean falsificaciones. Yo no sé cuál es el porcentaje, yo no sé si la República Dominicana está por encima o por debajo del resto del Caribe o de América Latina, pero sí les puedo garantizar que no el 100% de los medicamentos que ustedes compran en su farmacia son originales. No sé en qué porcentaje son falsos. ¿Qué hacer? Yo tengo un amigo que se llama Ashifi Gogo, que es de Ghana, que es un inventor. Y él hace unos años inventó una cosa, él estaba muy preocupado porque en su país había mucho de esto. Entonces, ¿cómo saber que el producto, la medicina que usted está comprando para su hijo, sea realmente lo que es y no sea una falsificación que le puede hacer daño o le puede matar? Entonces él se puso en contacto con las compañías originales y logró que en cada una de estos productos originales haya una marca de las que hay que rascar para que aparezca un número. No sé, scratch, yo no sé cómo, ustedes entienden, ¿no? Esas cosas que uno rasca y aparece un número, un código. La gente tomaba eso, hubo una campaña publicitaria
La gente entendía eso, rascaba y aparecía el número y mandaba un mensaje de texto a un cierto número que le contestaba si ese producto era o no original. Y el número ha tenido un éxito extraordinario, y el número de muertes y de consecuencias que ha tenido eso ha disminuido. La razón por la que me detengo en esto es para mostrar la potencia que tiene la tecnología y la innovación en enfrentar este problema. Mucho más que la policía, mucho más que las exhortaciones morales, mucho más que las denuncias estridentes y los golpes de pecho. Este es un problema económico que tiene determinantes económicos y donde, como todo problema económico, la tecnología puede ayudar mucho. ¿Es la tecnología nada más la panacea? Por supuesto que no. Claro que no. ¿Puede ayudar más de lo que hemos utilizado hasta ahora? Claro, claro que sí. Lo otro que están haciendo las empresas afectadas por la falsificación y el contrabando, además de la innovación tecnológica, es la diversificación. Y hemos visto cómo están cambiando las presentaciones, están cambiando los precios, están tratando de competir a través de la diversificación de su oferta con los falsificadores. Eso solo se puede hacer en algunas industrias y por cierto tiempo, pero en algunos casos funciona. Lo otro que están haciendo es cabildeo, es dedicar fuertes recursos a tratar de presionar al gobierno para que los defienda. Y en algunos casos tienen razón y lo logran, en otros casos es dinero perdido y tiempo perdido para ellos y para el gobierno, puesto que el gobierno no tiene los recursos ni las capacidades para hacer lo que le están pidiendo. Y el tercero es la filantropía. La filantropía en el sentido de tratar de crear una imagen y una presencia que haga que la comunidad forme parte de la marca y que la gente sienta que ellos están asociados a la marca de una manera mucho más fuerte. Y hay otras cosas, pero el mensaje central quizás es que no hay una solución inequívoca, que hay, este es un mundo y un área llena de mitos y falacias que hace mucho daño. Quizás la que más daño hace es la de creer que no hay nada nuevo, que esto siempre ha existido, que no hay mucho que hacer. También hace mucho daño la de creer que este es un problema que se resuelve con pupitres, cárceles y sermones. O sea, que este básicamente es un problema de educación. Que si uno va y educa a los muchachos y a la gente para que no cometa este tipo de actos, esa es la solución. Por supuesto que no. La otra es el de sermones, es darles apelación moral, y la otra es meterlos en la cárcel. Bueno, ninguna de esas tres cosas ha funcionado, ninguna. Y lo que hace es subir niveles de encarcelamiento, generan todo tipo de consecuencias secundarias indeseables. Esto lo que hay, y repito, la manera de entenderlo es como un problema económico, hay que entenderlo como un tema de incentivos y casi que tiene que ver con la condición humana. Si yo le digo a usted, mire, este producto vale X aquí, si lo mueves 50 kilómetros vale 100X, ahí no hay apelación moral que valga. Ahí los incentivos son los que importan y los que determinan la situación. Por supuesto que uno se puede dar golpes de pecho y de denuncias y etcétera, pero al final y en el largo plazo no va a funcionar. Este no es un problema solamente judicial, no es un problema judicial, policial, y tampoco es un problema del Estado nada más. Es una ilusión pensar que esto lo resuelve el gobierno, que esto es culpa del gobierno y que lo puede resolver el gobierno. El gobierno no lo puede resolver sin la participación activa de la sociedad civil, de las universidades, del sector privado, de los sindicatos, de los medios, de los escritores de telenovelas que muchas veces glorifican a los narcotraficantes, de los periodistas, de los profesores. Esto tiene que ser un esfuerzo colectivo. ¿Qué me lleva a un tema con el cual quiero terminar para después tener la oportunidad de conversar con ustedes?
que tiene que ver con una preocupación muy grande que yo tengo con respecto a América Latina en general, y es el tema de los homicidios. América Latina tiene el 8% de la población del mundo y el 31% de los asesinatos del planeta. Les repito el número. Aquí viven, en esta región nuestra, en este barrio nuestro, vive el 8% de la humanidad. Pero 31% de todos los asesinatos que hay en la humanidad ocurren en nuestro barrio. Aquí hay una coexistencia pacífica con el homicidio, que muchas veces se explica como resultado del narcotráfico, de la pobreza y de la desigualdad. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tanta...? Bueno, porque es que hay mucha pobreza. O porque hay mucha desigualdad. O bueno, esos son los narcotraficantes que se están matando entre sí. Bueno, yo estoy seguro que cada una de esas cosas es verdad, pero no es la explicación suficiente. Les voy a dar el ejemplo, un ejemplo que muestra por qué esta explicación es tan insuficiente. Marruecos es a Europa lo que México es a Estados Unidos. México, como ustedes saben, tiene los carteles de narcotraficantes que llevan matándose entre sí, matando a otros ya más de una década. Se han cobrado, el número de asesinatos en México es enorme. Y la explicación es, bueno, esos son narcotraficantes y México produce o allí se transporta y está al lado del principal consumidor de drogas del mundo, que son los Estados Unidos. Entonces, por supuesto, México está condenado a tener una alta tasa de homicidios, ¿no? Es lógico. Bueno, Marruecos es el principal suplidor de drogas de Europa. Marruecos, que es más pobre que México, más desigual que México, no tiene las tasas de homicidio que hay en México. ¿Por qué? No sabemos. Y cualquier explicación, todos vamos a tener una explicación, pero científicamente no sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que los marroquíes no se matan entre sí tanto como se matan los mexicanos, o los venezolanos, o los hondureños, o los guatemaltecos, o los brasileros, que tienen las tasas de homicidio más altas del mundo. Esto tiene mucho que ver con este tema de la criminalidad. Tiene mucho que ver con que, de nuevo, la coexistencia pacífica con la muerte y con el asesinato tiene mucho que ver también con la coexistencia pacífica con el crimen en general, con el porte de armas y el uso indiscriminado y la distribución indiscriminada de armas, con la idea de que si todo el mundo está armado es mejor. Y tenemos mucha evidencia de que las armas son parte importante del problema. En Japón casi no hay asesinatos y eso tiene muchísimo que ver con cultura, pero también tiene mucho que ver que es casi imposible tener un arma en Japón. En nuestros países es muy fácil tener un arma. En fin, el mensaje central es que este es un tema que va a estar con nosotros por mucho tiempo, que es más importante, es una de las amenazas más importantes que tenemos como humanidad y como región y como país. Que cualquier frase corta que trate de explicar esto es probablemente insuficiente y que es un problema mucho más complicado del que puede captar una frase que llame la atención. Y que es muy importante, y este es un mensaje para la República Dominicana. Ustedes todavía tienen el privilegio, ustedes son privilegiados. Las tasas de homicidio de América Latina no han llegado aquí. Las tasas de criminalidad de América Latina no han llegado acá. La frecuencia de secuestros todavía no han llegado acá. Pero no se hagan la ilusión de que no pueden llegar. Y una vez que llegan y se establecen, es muy difícil erradicarlas. Uno de los problemas que tiene México es que hay toda una generación de personas que no sabe hacer otra cosa. Cuando ustedes generan condiciones en una sociedad en la cual la gente lo único que sabe es eso, y que en la relación riesgo-rendimiento e impunidad es la equivocada, donde el riesgo de cometer un crimen es muy bajo y la rentabilidad de ese crimen es muy alto y la probabilidad de que yo quede impune sea alta, van a generar los incentivos para que miles de jóvenes escojan eso como ruta. ¿Para qué van a trabajar si basta con que salgan una vez a la semana a cometer un crimen para que se hagan el mes?
Y si eso ocurre y se establece eso como patrón de movilidad social y de progreso económico de los jóvenes en una sociedad, después es muy difícil erradicarlo. Es dificilísimo. Entonces, aprovechen el enorme privilegio que tienen como sociedad de que todavía no están allí. Y empiecen a tomar en serio la idea de que no, el crimen no es más de lo mismo y sí es una amenaza muy importante para todos. Muchas gracias. Bueno, muy interesante y como siempre provocador por parte de Moisés Naim. He tenido el lujo de ver y escuchar a él en varios escenarios. Y yo recuerdo en parte de su libro Ilícito habla de la globalización como el lado oscuro de la globalización, este comercio ilícito. Entonces mi pregunta es tal vez un poco filosófico, pero parece que este comercio ilícito es casi como parte de la condición humana, pero apoderado o amplificado por los mismos procesos de la globalización. Entonces, primero, si se puede hablar un poco de esto, si hay... ¿Cuál es la relación entre la globalización y comercio ilícito en general y qué implica esto para los estados y cómo se organizan en este mundo globalizado? Sí, gracias. Gracias por la pregunta, porque me permite contar cómo llegué yo a este tema y es la respuesta a tu pregunta. Yo no soy abogado, yo no soy criminólogo, yo en efecto termino sabiendo muy poco de esto. Yo llegué al tema porque en los años 90, y más allá, yo dirigía una revista que se llamaba Foreign Policy, cuyo foco era entender la globalización y cómo las nuevas maneras en que el mundo se estaba conectando estaban transformando el mundo y creando nuevas condiciones. Entonces lo que yo hacía como parte de mi trabajo era viajar por el mundo buscando lo que yo llamaba las sorpresas de la globalización. Ese era mi trabajo y era un privilegio enorme ir por todo el mundo viendo a ver cómo es que se estaba transformando esa sociedad a raíz de que ahora estaba conectada con otras y eso de que siempre les he dicho de que ahora todos somos vecinos. A medida que yo hacía eso, descubrí que los pioneros de la globalización, quienes más rápidamente aprovecharon las oportunidades que daba la globalización, eran los traficantes. Eran quienes traficaban en drogas, en ilícitos. O sea, Pablo Escobar Gaviria, gran criminal, era un visionario desde el punto de vista empresarial. Él entendió cómo él podía tomar un pequeño negocio. Él comenzó como contrabandista de cigarrillos. Después se metió en el tráfico de marihuana y él entendió cómo podía globalizar eso, cómo utilizando las mejores tecnologías de transporte, de comunicación, de encriptación, de etcétera, 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 él podía usufructuar las oportunidades que daba la globalización antes que nadie. Entonces yo lo que descubrí es que quienes estaban en las fronteras de la globalización eran los criminales, que se estaban transnacionalizando a alta velocidad. Y así escribí. Entonces lo primero es que a raíz de uno de mis viajes escribí un artículo que se llamó Las 5 guerras de la globalización, donde yo decía que los gobiernos estaban perdiendo, todos los gobiernos estaban en guerra contra las drogas, el tráfico de personas y la inmigración ilegal, el tráfico de armas, el tráfico de dinero y el tráfico de productos copiados. Esas eran 5 grandes guerras que los estados estaban tratando de contener el avance de esos mercados. Y en cada uno de esos estaban fracasando. Y eso es verdad hoy. No hay un solo caso de un país que pueda decir que tiene controlado y que ha disminuido el crecimiento de estos 5 tráficos. Nunca. Lo cual nos está diciendo que hay algo mal que estamos haciendo. Tu pregunta es ¿cómo debe responder la sociedad? Bueno, primero tomándose en serio el problema, cosa que no siempre existe, porque las sociedades tienden a decir que este es un problema policial y judicial, y que básicamente es un problema de la policía.
Y entonces, si no se entiende que el problema trasciende y si no se entiende que el problema tiene que ser atacado más selectivamente, las sociedades tienen que decidir cuáles de estos tráficos deben enfrentar. Y ya yo di el ejemplo, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué prefieren ustedes que su gobierno gaste dinero y tiempo? ¿En el tráfico de niñas o en el tráfico de carteras de Gucci? ¿Verdad que esa es una conversación que toma 5 segundos, ¿no? Bueno, esa conversación tiene que tenerla como sociedad y decidir a cuáles de los problemas, de los tráficos hay que enfrentar y darle prioridad a eso. Pero hay unos vínculos en esta cadena de el comercio ilícito que son más débiles por su naturaleza, o eso depende completamente del producto. Hay un grupo de líderes. Y por ejemplo, específicamente para aterrizar en el sector financiero, porque los flujos de... Hay un grupo de líderes de agencias de inteligencia y de agencias de lucha contra esto mundial que se reúne 3 veces al año y al cual yo tengo el placer y el privilegio de que me invitan. Una de las ideas más, hay 2 ideas ahí importantes que han, estos son gente que está en las fronteras de cómo enfrentar esto y representan las agencias de los países más comprometidos en estas luchas. Hay 2 ideas con respecto a esto, que cuando uno le entrega el tema a la policía y al sistema judicial, la prioridad de estas agencias, la cultura de estas agencias es crear un caso jurídico, donde tú lo que quieres es crear un expediente que te permita llegar a un tribunal y que el tribunal meta preso por X números de años al criminal. Esa es y ellos dicen que eso por supuesto que hay que hacerlo, pero mucho más importante que eso es tomar iniciativas que sean que no lleven a eso, sino que creen desorden, desorganización y caos en esas redes. Disruption, que no sé cómo se dice en español, que creen mucho caos. Entonces, meter la información confusa, crearles confusión, crearles caos, crearles más inseguridad, y que eso cambie la relación riesgo-rendimiento. Es muy importante cambiarles la relación riesgo-rendimiento. Entonces, y hay maneras de hacerlo y lo están haciendo, etcétera. Entonces, pero de nuevo, el propósito de ellos no es meter preso al señor X, sino que la organización a la cual pertenece el señor X se desestabilice y pierda eficacia. Y hay ejemplos concretos de que eso se ha logrado. Es complejo, pero ese es el futuro. Lo cual no quiere decir que no hay que seguir persiguiendo a los criminales y meterlos presos si se puede. Pero eso toma mucho tiempo, mientras que el disruption es mucho más inmediato y es más impactante. Y una manera de hacerlo tiene que ver con lo que tú dices, que es toda la parte financiera. Al final, todos estos tráficos terminan en mucho dinero. Dinero que no saben dónde poner. Dinero que es normalmente en contado, es en efectivo, es difícil de mover, es logísticamente muy problemático. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que entra el sistema financiero mundial. A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre, las agencias contraterroristas decidieron que lo más eficaz que podían hacer era seguir la pista del dinero, follow the money. Y follow the money se convirtió en el mantra de las luchas antiterroristas, porque a través de eso podías identificar dónde se estaban moviendo los fondos, quién los financiaba, cómo y quiénes eran los destinatarios de esos fondos. Y si sabías quiénes eran los destinatarios de esos fondos, te ayudaba a identificar quiénes eran las redes y con los nódulos de las redes, etcétera. Entonces, la idea de trazar y monitorear y cuidar y prestarle atención al flujo de dinero tuvo una prioridad como no lo había tenido antes. Y entonces ahora todos los sistemas financieros, todos los bancos tienen Know Your Customer y tienen todo tipo de prácticas que hacen que sea no imposible, pero más difícil que el dinero sea anónimo. Eso no quiere decir que no lo es y que no sigue siendo, y que si tienes
En el libro yo cito, yo entrevisté a un banquero suizo que se especializaba en crear condiciones para el tráfico de dinero, y yo le pregunté si a raíz de estas nuevas regulaciones había cambiado algo más en su negocio, y su respuesta, sonriendo, fue: la única diferencia es que ahora cobro más. Bien, dado su experiencia internacional, en especial en América Latina, ¿cuáles han sido las mejores prácticas que, a su juicio, han adoptado los gobiernos a fin de combatir el comercio ilícito? Si no las mejores, en principio, las más efectivas. Sí, yo creo que todos sabemos que en Colombia hay un modelo mundial de éxito. O sea, Colombia tiene mucho éxito. Eso no quiere decir que Colombia no tiene problemas, que en Colombia no hay narcotraficantes importantes, que el sistema judicial de Colombia también no está penetrado por el crimen. Todo eso es verdad. Pero comparado con donde estaban en los años 80 o en los años 90, Colombia ha tenido un progreso muy importante. Ese progreso tiene varias partes. Tiene una muy importante, es la participación activa y de toda la sociedad. En el caso de Medellín, como ustedes saben, allí hubo una iniciativa muy interesante. Primero hubo varios alcaldes muy buenos, seguidos, tuvieron suerte en eso. Y después hicieron una cuadrícula de la ciudad. Tomaron la ciudad y la dividieron en cuadrículas. Y cada cuadro tenía una empresa, una ONG, una iglesia, y un grupo de la sociedad, y un grupo de la policía y un grupo de la alcaldía, que eran los dueños de ese cuadro, de esa región. Y ellos eran responsables desde cosas que iban, desde poner más flores en las calles hasta estar alertas con la aparición de los narcotraficantes o las denuncias de los crímenes. Eso tuvo un gran impacto y funcionó. Suena tonto, pero termina teniendo un gran impacto. Pero la llave mágica, el secreto allí era que era algo de todos. No era que la policía iba a patrullar más frecuentemente en esa cuadrícula, sino que la sociedad estaba toda involucrada en que en ese cuadro que le tocó a usted, esta es mi zona. Yo soy la empresa X y yo me ocupo de que esta zona esté. Y hasta se creó una competencia muy sana entre quienes eran los más exitosos, etcétera, etcétera. Y luego a nivel policial era muy importante, eran grupos pequeños. Ellos crearon la inteligencia. Esto se resuelve con inteligencia y no con fuerza bruta. La inteligencia tuvo mucho que ver con la creación de grupos muy pequeños, estancos, bien pagados, de profesionales universitarios muy bien entrenados. Allí el Plan Colombia y el apoyo de los Estados Unidos fue muy importante. Entonces, en todas las ciudades hay estos grupos policiales secretos, varios que no se hablan entre sí, que saben, los miembros de esos saben que ellos son monitoreados, que se conocen sus estilos de vida, que saben cuándo están gastando dinero que no tienen cómo justificar. O sea que es muy peligroso para ellos ser sobornados o corrompidos por los delincuentes. Y estos grupos operan de una manera muy eficaz. Y han tenido bastante éxito. En fin, son dos ejemplos de muchas de las cosas que se han hecho en Colombia, que incluyen también cambios importantes en el sistema judicial, en las leyes, etcétera. Bueno, cuando el producto ilícito que se vende es parte de la vida social de los sectores más pobres, ¿cómo hace el gobierno para combatir este mal si hay una clase que en realidad se beneficia? ¿Cómo lo combate? ¿Cómo lo combate? Yo no sé, porque depende mucho. Yo no estoy seguro que sea una buena utilización de los recursos del Estado combatir todo lo que ocurre en un barrio pobre de una ciudad. Ahí pasan demasiadas cosas como para pensar que el Estado tiene la capacidad, la inteligencia y el dinero como para poder ser eficaz en todo lo que ocurre en ese barrio. Una vez más, allí la respuesta mágica es selectividad. Ahí el Estado tiene que decidir qué es de lo que pasa en ese barrio es lo que realmente tiene que cuidar. Y lo otro es involucrar a la población. Nada va a ocurrir, ningún progreso va a ocurrir si esto es solamente un problema del gobierno. Si ustedes no se involucran y no involucran a sus familias, sus iglesias, sus colegios, sus universidades, sus empleados, sus clientes, si no generan una dinámica alrededor de eso, nada va a pasar.
Y claro, hay la ilusión siempre de que, bueno, hay que pedirle al gobierno, hay que denunciar al gobierno porque no hace las cosas. Bueno, eso le puede dar un alivio emocional muy temporal, pero no están solucionando nada porque el gobierno no tiene con qué. Ni este gobierno, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni el de Suiza. Ningún gobierno puede hoy en día gobernar y tener impactos reales sobre la sociedad si no involucra activamente a la sociedad. Bueno, hay más preguntas, pero no más tiempo. Yo creo que eso es el mensaje perfecto en que podemos terminar este intercambio con Moisés Naim. Queremos agradecer una vez más su participación y que por fin llegó a ser nuestro huésped de honor. Muchísimas gracias a Moisés Naim. Y también muchísimas gracias a Philip Morris y todos los patrocinadores de este evento tan importante. Muchísimas gracias y buenas tardes.